Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar con nuestro módulo de ciencias de la salud. Nuestro primer tema sería términos técnicos y etimologías. Entonces, vamos a comenzar. La estructura del lenguaje médico va a ser un sistema lógico que se construye a partir de unidades fundamentales que provienen del griego y el latín. Esto nos ayuda a tener un lenguaje homogenizado y estandarizado, lo que significa que aquí y en el norte de México, en el sur de México, Estados Unidos u otros países van a poder entender lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, mi estructura se va a basar en un prefijo, una raíz y un sufijo. El prefijo va a ser aquel elemento que se sitúa al inicio de la palabra. Esto va a modificar el sentido de la raíz y más adelante vamos a ver que nos puede indicar cantidad, tiempo, posición o incluso intensidad. Posteriormente viene la raíz, que viene siendo el núcleo o la base de la palabra. Aquí vamos a definir el órgano, sistema o función principal del término médico. Y por último, el sufijo estaría pues al final, ¿no? Suele indicar una enfermedad, un síntoma o un procedimiento. Vamos a ver a lo largo de este tema que podemos indicar intensidad en procedimientos, intensidad en sintomatología, intensidad en lesiones, etcétera, ¿sale? Entonces, recuerden, va un prefijo, una raíz y un sufijo. Entonces, aquí vamos a ver uno de los ejemplos más comunes. El prefijo sería hiper, que nos está hablando realmente de la intensidad. Hiper significa mucho. Glu significa azúcar porque proviene de la glucosa, de la glucemia. Entonces, emia significa sangre. Glucemia nos está diciendo la cantidad de glucosa o de azúcar que hay en sangre. Entonces, si la glucemia nos habla del azúcar en sangre y hiper significa mucho, estamos hablando de que tengo un alto nivel de azúcar en sangre. Entonces, las personas con diabetes debutan con hiperglucemias. Ahora, vamos con una más sencilla. La raíz nos está hablando de neuro, que viene del sistema nervioso. El sufijo nos habla de patía. Patía va a hacer referencia a una enfermedad. Neuropatía sería una enfermedad del sistema nervioso, ¿vale? Gastropatía, una enfermedad del sistema gástrico. Nefropatía, una enfermedad de los riñones. Entonces, estos términos se van a interpretar de forma lógica, no se van a memorizar como palabras aisladas. Es decir, yo no tengo que memorizarme todos los términos ya ensamblados. Simplemente tengo que descomponer poco a poco las palabras para que tenga la capacidad de ver cómo es que funciona y lo que quiero expresar. Ahora, como mencioné anteriormente, el uso de la terminología técnica permite describir signos y enfermedades de manera exacta y sin ambigüedades, que es lo más importante. Entonces, vamos a ver tres funciones principales. Eliminación de la ambigüedad, que evita interpretaciones subjetivas de los síntomas del paciente. La descripción específica, que nos va a ayudar a diferenciar patologías con síntomas similares, y esto lo vamos a hacer por medio de términos precisos. Y por último, la documentación clínica, que garantiza que la historia clínica, que es un documento que va en el expediente clínico, sea un reflejo fiel del estado del paciente. Ahora, otra cosa que les mencioné es que es importante para la comunicación universal la homogenización o en general la interpretación del lenguaje médico. Entonces, esto nos va a garantizar que un término signifique exactamente lo mismo en cualquier país o idioma. Entonces, aquí o en Chihuahua, Yucatán, Monterrey, hiperglucemia va a ser exceso de azúcar en sangre, ¿vale? Además, me va a facilitar el intercambio de información entre especialistas de diversas áreas de la salud. Esto facilita que justamente entre personas que se rodean de este tipo de información puedan hablar en términos técnicos para un mejor entendimiento. Y el intercambio científico va a permitir la lectura y comprensión de la literatura científica. Entonces, a lo largo de sus carreras se van a dar cuenta que la mayoría de los artículos científicos que existen están llenos de millones y millones de etimologías de ciencias de la salud. Es por eso que tenemos que aprender a interpretarlas, ¿vale? Ahora, la comprensión clínica también va a ser muy importante porque esto va a permitir deducir el significado. Es lo que les comentaba previamente. No tenemos que aprendernos todas las palabras que existen en la medicina, simplemente tenemos que aprender a entenderlas. Entonces, tenemos que hacer un análisis estructural. Acabamos de ver que existe el prefijo, la raíz y el sufijo. Entonces, descomponemos a nuestra palabra en esos tres y podemos ver la etiología de la palabra. Por ejemplo, hiponatremia. Hipo significa bajo, na significa sodio y tremia significa nivel. Entonces, hiponatremia significa que tengo niveles bajos de sodio, ¿sale? Ahora,
Nos va a tener también la facilidad de que tengamos autonomía en aprendizaje. ¿Por qué? Porque una vez dominando esta terminología, no vamos a depender de diccionarios. Obviamente esto no se aprende en un día o dos, se aprende con la experiencia, pero nos ayuda mucho a entender y a desarrollarnos mejor en el ambiente médico. Ahora, también nos ayuda mucho la seguridad del paciente, porque la precisión en el lenguaje médico va a ser fundamental para evitar errores de interpretación y además garantizar la seguridad durante los procesos asistenciales. Entonces, igual, como se mencionó anteriormente, básicamente va a evitar la ambigüedad en diagnósticos y órdenes clínicas y me va a dar garantía asistencial, lo que me va a asegurar que cada miembro del equipo de salud entienda exactamente qué es lo que se va a llevar a cabo. Ahora, vamos a ver ciertos raíces de etimologías a continuación, ¿vale? El dominio de estas que vamos a ver facilita la comprensión profunda de materias complejas. Entonces, vamos a tener dos términos que me gusta que conociéramos. Entonces, fisiopatología nos dice que vamos a tratar de entender el origen y la evolución de todos los procesos patológicos. ¿Por qué me da diabetes? ¿Por qué me da neumonía? ¿Por qué me da un desequilibrio hidroelectrolítico? Y por otro lado, tengo a la farmacología, que me va a ayudar a facilitar el estudio de mecanismos de acción y familias de fármacos, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con prefijos, que son los que van antes de la palabra. Nos van a hablar de cantidad e intensidad. Entonces, hiper significa exceso o aumento. Hipertensión, hiperglicemia, hipernatremia, etcétera. Esto significa que hay mucho. Hipo es todo lo contrario, disminución o deficiencia, hipotermia, hipoxia, hiponatremia. Poli significa que hay mucho, poliuria, polidipsia, poliacuria. Entonces, poli significa mucho, uria significa pipí o uremia. Entonces, poliuria significa que el paciente está orinando mucho. Polidipsia significa que el paciente tiene mucha sed, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo contrario de poli? Oligo. Entonces, oligo significa que va a haber poco o escaso. Oliguria. Si poliuria es que el paciente está haciendo mucha pipí, oliguria significa que el paciente no está orinando. Oligoelementos. Hay pocos elementos, ¿vale? Ahora, vamos con la totalidad o todo, que significa pan, ¿vale? Entonces, pancitopenia significa que hay una disminución de todas las células sanguíneas. Pandemia significa que hay una enfermedad en todo el mundo, ¿vale? Entonces nos va a hablar de todo. Y normo, pues está fácil de entender. Nos habla de que todo está normal o estándar. Normovolemia, normotenso, normotermia, etcétera. Entonces, esto va a ser fundamental para describir estados fisiopatológicos. Entonces, tenemos exceso y disminución, hiper e hipo. Tenemos mucho y poco, poli y oligo. Y tenemos todo o normal, que sería pan y normo. Ahora, vamos con los prefijos de tamaño y número. Estos nos van a definir dimensiones físicas y cantidades específicas. Macro significa mucho. Macrocefalia significa que tenemos una cabeza muy grande. Microcefalia, que tenemos una cabeza muy pequeña. Mega significa que está grande o aumentado. Cuando una persona tiene un megacolon, significa que su colon, que es la porción del intestino grueso, está muy grande, ¿sale? Ahora, mono significa que es uno. Monofilamento, ¿qué significa esto? Que solo hay un filamento. Luego, bi significa dos o doble, bilateral, ¿vale? Esto significa que está de los dos lados. Tri significa que hay tres. Trisomía. Trisomía, por ejemplo, la trisomía 21 es un problema genético que nos causa síndrome de Down. En la trisomía va a haber tres cromosomas en lugar de dos, ¿vale? Entonces, vamos con unos ejemplos. Macrocito. Entonces, macro es grande, cito es célula. Esto significa que voy a tener una célula grande. Microscopio. Entonces, micro es pequeño, copio es algo que nos permite ver. Entonces, microscopio es un instrumento para ver lo pequeño. Y bilateral, que fue el ejemplo que di hace un momento, significa que está en los dos lados. Por ejemplo, cuando tengo un derrame pleural bilateral, significa que tengo derrame o líquido en mis dos pulmones. Ahora, vamos con prefijos de posición. Estos van a indicar la ubicación espacial de estructuras y procesos patológicos. Intra significa dentro. Entonces, intravenoso, dentro de la vena. Intradérmico, dentro de la piel, ¿vale? Ahora, extra. Esto nos habla de que está afuera.
Extradérmico, fuera de la piel. Sub significa debajo, subdérmico, por debajo de la piel, ¿vale? Epi significa sobre. Entonces, por ejemplo, epigastrio significa que está arriba de la porción gástrica, que es la división de nuestras partes del abdomen. Entonces, el epigastrio viene siendo la boca del estómago. Peri alrededor. Si tengo una lesión periumbilical, significa que tengo una lesión alrededor del ombligo. O si tengo una lesión periorbitaria, significa que a lo mejor tengo un moretón alrededor de la órbita, ¿vale? Inter significa entre. Intervertebral. Si tengo una hernia intervertebral, significa que tengo una hernia entre dos vértebras, ¿vale? Entonces, estos nos van a permitir una descripción precisa sin ambigüedad espacial, ¿vale? Esto es muy importante principalmente para informes radiológicos y quirúrgicos, ¿vale? Pero realmente se utilizan en toda la práctica clínica. Ahora, vamos con tiempo y negación, que son elementos que sitúan los términos en una línea temporal o indican la ausencia de una característica o función. Pre significa antes, prepatogénico significa antes de la enfermedad. Prerrenal, si tengo una lesión prerrenal, es algo que está lastimando al riñón antes de que llegue al riñón, por ejemplo, la deshidratación. Ahora, post significa después, postquirúrgico, después del acto quirúrgico. Posteriormente tenemos crono. Crono lo utilizamos para el tiempo, por ejemplo, cronómetro, que es la herramienta que nos mide el tiempo. Neo significa nuevo. Neovascularización significa que estoy haciendo vasos sanguíneos nuevos, ¿vale? Ahora, vamos con negación o ausencia. A significa sin o ausencia y puede ser A o AN, an. Entonces, anormal, que significa que hay ausencia de la normalidad, por lo cual no es normal. Y por último, tengo in, que sería no o negación. Entonces, esto nos ayuda mucho a describir estados fisiopatológicos. Entonces, si yo tengo insomnio, es porque tengo una negación del sueño, lo que significa que no puedo dormir. Muy bien, entonces ya vimos prefijos. Vamos con los sufijos, que son los que van después de mi raíz. Entonces, aquí nos va a ayudar a identificar patologías, estados alterados e incluso procesos clínicos. Entonces, itis, esta toda la conocemos, es inflamación. Entonces, gastritis, inflamación del estómago, artritis, inflamación de las articulaciones, dermatitis, inflamación de la piel. Patía significa enfermedad, cardiopatía, nefropatía, gastropatía, etcétera. Realmente hay patías de todos los sistemas que se les ocurran porque todos los sistemas del cuerpo pueden caer en enfermedad. Posteriormente tengo osis, que nos habla de proceso o estado. Artrosis, dermatosis, ¿vale? Entonces, esto nos dice que lo que estamos diciendo, por ejemplo, artrosis nos habla de una articulación y un proceso. Entonces, a lo mejor estamos pasando por un proceso inflamatorio de la articulación. Oma significa masa, adenoma, lipoma, carcinoma, etcétera. Entonces, el sufijo oma se utiliza demasiado en cáncer, se utiliza demasiado en oncología, porque nos está hablando de tumores y masas, ¿vale? Ahora, emia. Emia nos va a hablar de sangre. Anemia, glucemia, ¿vale? Anemia. Entonces, vamos a dividir a la palabra. Habíamos dicho que si hay un prefijo con A, va a ser que no existe, ¿vale? Anemia, pues me habla de sangre. Entonces me va a decir que no existe la sangre, que no existen suficientes células sanguíneas para funcionar correctamente. Y posteriormente tengo uria. Uria me va a hablar de orina. Poliuria, hematuria, oliguria. Poli era mucho. Uria es orina, mucha orina. Hematuria. Hemo hace referencia a lo hemático, a la sangre. Entonces, hematuria va a hacer referencia a que hay sangre en la orina, ¿vale? Oli significa, oli o oligo significaba poco o disminuido. Oliguria va a ser que no estoy haciendo suficiente pipí. Ahora, vamos con procedimientos. Ectomía nos habla de extirpación quirúrgica, apendicectomía, nefrectomía. Esto nos habla de que nos quitaron el apéndice, nos quitaron el riñón, etcétera. Otomía significa que se hace corte o incisión. Entonces, si yo hago una gastrostomía, significa que hice un corte en el estómago para que pudiera meter a lo mejor una sonda, ¿vale?
Ostomía significa que hay una abertura artificial, como la traqueostomía. Entonces yo hice una abertura que no la hizo el cuerpo desde un inicio para que pudiera tener acceso a la vía aérea del paciente por medio de la tráquea. Plastía nos va a hablar de reparación o reconstrucción. Abdominoplastía nos habla de la reconstrucción del abdomen. Rinoplastía nos habla de la reconstrucción de la nariz. Ahora, vamos con centesis, que va a ser una punción para extraer líquido. Toracocentesis nos va a hablar de que estamos haciendo una punción para extraer líquido de el espacio pleural o de los pulmones o del tórax en general, ¿vale? Si yo hago una abdominocentesis, significa que había líquido en el abdomen, entonces yo lo extraje por medio de una abdominocentesis. Y por último, tengo scopía, que va a ser visualización o examen visual. Entonces, si yo hago una cirugía por laparoscopía, significa que estoy visualizando el interior de la extremidad que estoy interviniendo por medio de un laparoscopio, ¿vale? Entonces, estos sufijos se combinan con raíces de órganos para definir el procedimiento. Entonces, ¿cuál va a ser la raíz de del cerebro, perdón? Pues neuro, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una neurotomía, significa que estoy haciendo un corte o incisión en el sistema nervioso central. Ahora, vamos con sufijos de síntomas y especialidades. Entonces, algia significa dolor, cefalalgia, neuralgia, etcétera. Plegia significa parálisis. Hemiplegia significa que estoy paralizado de la mitad de mi cuerpo. Paresia significa que hay debilidad. Gastroparesia, que hay debilidad para mover a los alimentos en el estómago. Ahora, pnea significa respiración. Bradipnea. Brady significa lento. Nea, respiración. Bradipnea sería respiración lento. Ahora, poli habíamos quedado que era mucho. Entonces, polipnea nos habla de que hay respiraciones aumentadas. Ahora, si nos vamos al estudio y profesionales, tengo logía, que nos va a hacer referencia al estudio o tratado de una rama específica. Cardiología, nefrología, patología, etcétera. Todo lo que es el estudio de algo va a tener como sufijo a logia. Y por último tengo a iatra y logo. Esto va a indicar que el especialista que ejerce la medicina o ciencia. Por ejemplo, una iatrogenia nos va a hablar de que el especialista hizo una acción mala, ¿vale? Entonces, estos sufijos básicamente permiten al clínico identificar rápidamente la naturaleza de la queja del paciente o la especialidad requerida para la interconsulta. Ahora, ya vimos sufijos y prefijos. Nos faltan las raíces, que son las que van en medio. Entonces, estas son las más sencillas. Cardio nos habla de corazón, neuro de nervio, gastroestómago, hepato nos habla de hígado. Hepatocito es una célula del hígado, ¿vale? Nefro, riñón. Dermato, piel. Angio nos va a hablar de vasos. Si hablamos de una angioplastía, a lo mejor estamos hablando de una remodelación de ciertas arterias o venas. Esta angioplastía se practica demasiado en infartos, se practica demasiado cuando hay insuficiencia venosa periférica, etcétera. Hemo significa sangre. Bronco, bronquios. Entonces, si yo hago una broncoscopía, significa que estoy observando por medio de herramientas los bronquios. Entero me va a hablar de intestino. Enteritis va a ser una inflamación del intestino. Osteo me va a hablar de hueso, ¿vale? Osteoporosis. Entonces, porosis me habla de poros. Osteo de hueso. Entonces, osteoporosis significa que tengo poritos en mis huesos. Y tengo mío. Mío habla de músculo. Miopatía sería una enfermedad o una condición del músculo. Mialgia significa dolor muscular. Ahora, vamos con un par de ejemplos, ¿vale? Hipernefropatía. Hiper significa mucho. Nefro significa riñón y patía significa enfermedad. Entonces, esto significa que tengo una enfermedad renal con alteración aumentada, es decir, una enfermedad renal pues bastante importante, avanzada, que ya está siendo clínicamente representativa. Ahora, vamos con la conclusión para posteriormente pasar con nuestras preguntas. Este es el momento en el que ustedes depositan sus dudas en los comentarios. Entonces, gracias a todas estas etimologías, prefijos, sufijos y raíces, vamos a tener una estructura lógica.
¿sale? Va a ser un facilitador global que nos permite comunicarnos de forma homogénea con el resto de los profesionales de la salud y nos va a ayudar mucho el razonamiento clínico, ya que insisto en que no debemos aprendernos estas palabras, tenemos que saber cómo interpretarlas, saber cómo decodificarlas, ¿vale? Entonces, la precisión en el lenguaje va a ser el primer paso hacia la excelencia en la medicina. Para que ustedes sean unos buenos expertos en ciencias de la salud, sea el área en la que se vayan a desempeñar, tienen que dominar perfectamente estos términos. Entonces, tenemos aquí a la primera pregunta. Por favor, pausen el video, lean bien y en un momento la respondemos. Muy bien, entonces, un paciente presenta hiponatremia. ¿Cuál es la interpretación etimológica correcta? Hipo, ¿qué significaba? Abajo. Entonces, si se dan cuenta, por descarte, la única respuesta que menciona que estos niveles están bajos es la letra B, disminución de sodio en sangre. Muy bien, ¿cuál de los siguientes términos indica correctamente un procedimiento quirúrgico de apertura? Si yo estoy abriendo, vamos a analizar. La letra A nos habla de nefrectomía. Nefro, riñón, tomía, extracción. Extracción del riñón, ¿vale? Rinoplastía nos habla de una remodelación de la nariz. Lo único que nos habla aquí de una apertura es el sufijo otomía. Entonces, traqueotomía nos está hablando de que hay una apertura en la tráquea para poder accesar a la vía aérea. Entonces, ¿qué está correctamente interpretado? Vamos a analizarlo. Letra A, dermatología. Dermatología es el estudio de la piel. Si fuera una enfermedad de la piel, sería dermatopatología. Cardiopatía, estudio del corazón. No sería el estudio del corazón, sería cardiología. Una cardiopatía es una enfermedad del corazón. Nefrectomía nos estaría hablando de una extracción de uno de los riñones, no de la reparación. Entonces, la única letra que es correcta es la letra C, hepatitis, que nos habla de la inflamación del hígado. Esta la vimos mucho a lo largo de la clase. Oliguria. Entonces, uria significa orina. Oli, disminución. Entonces vamos a tener una disminución en la producción de orina. Entonces, ¿cuál de los siguientes términos indica correctamente una enfermedad generalizada? Habíamos quedado que pan significa todo, ¿vale? Entonces, pancitopenia nos estaría hablando de que hay una disminución de la línea celular completa, ¿vale? Monopatía nos habla de una sola enfermedad. Pancreatitis nos habla de la inflamación del páncreas y una microangiopatía significa que hay una lesión o una enfermedad en la microvasculatura del cuerpo. Ok, entonces, ¿cuál de las siguientes combinaciones está mal interpretada? Pericardio. Pericardio significa alrededor del corazón, por lo cual no es dentro del corazón. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, deposítenla en los comentarios y nosotros quedamos pendientes para responderla. Los veo en el siguiente tema.